Hola, mi nombre es Fernando Cairo y en este segundo día del Congreso, para mí es un honor poder presentar a un colega argentino que no es de nuestra especialidad, es nefrólogo, que tengo la oportunidad de trabajar con él en el Hospital Británico. El doctor Hernán Trimarchi, más allá de tener renombre por ser jefe del Servicio de Nefrología y Trasplante Hepático del Hospital Británico, es coautor de más de 100 trabajos indexados en el ámbito de la nefrología. Cuando pensé en este tema, pensé en Hernán porque le quise dar un desafío, que es lo que siempre discutimos en la práctica diaria, cómo evaluar la función renal en el cirrótico. Así que Hernán, sin más introducción, bienvenido y espero que podamos disfrutarte en tu totalidad. Gracias. Bueno, quiero agradecer al doctor Fernando Cairo por haberme invitado a hablar sobre este tema tan importante que es la evaluación de la función renal en el paciente cirrótico. Estas son mis disclosures. Para empezar, quisiera hablar un segundito sobre lo que tiene que ver con, digamos, el origen de los riñones y para qué sirven los riñones. Cuando se produce el Big Bang y la formación del cosmos, se comienza a enfriar, se comienza a alejar del centro, del epicentro del mismo y comienza a haber formación de galaxias, de planetas, hasta que llegamos al tema de la Tierra, ¿sí? En el caso de la Tierra en particular, nos encontramos con que la vida comenzó aproximadamente hace 3.000 millones de años, y en el comienzo de la vida los primeros mares eran mares ricos en potasio. ¿Mm? Con el correr del tiempo, la vida se desarrolla en estos mares y nosotros tenemos una concentración de potasio en nuestras células que es determinada y que tiene que ver con estos mares de potasio, que son los primeros que existieron durante la vida en la Tierra. ¿Qué pasó? A medida que la Tierra se fue enfriando, comenzaron a aparecer los continentes, las erupciones volcánicas, y si vemos los contenidos de los componentes de una erupción volcánica, vamos a encontrar que, por ejemplo, la cantidad de sodio que tiene una erupción volcánica es mucho más grande que la que tiene de potasio. Por lo tanto, comenzó a haber cada vez mayor cantidad de sodio en los mares y la célula estaba preparada para trabajar con potasio. Entonces, para que la vida fuera compatible dentro de estos mares ricos en sodio y no en potasio, nace la bomba de sodio cloro potasio, la tepeasa, en la cual se extruyen tres elementos de átomos de sodio y se incorporan dos de potasio a la célula, porque si no, de esta forma es la única manera en la cual la célula podría vivir. En la medida en que se fueron formando los continentes, la vida comienza a pasar del agua hacia la superficie terrestre, razón por la cual el agua comienza a ser un bien escaso y el 60% aproximadamente del componente total del agua de un ser vivo es agua. Por lo tanto, comienzan a aparecer estructuras que son las que comienzan a concentrar y a diluir el contenido de agua corporal total, que son los riñones. Estos riñones que al comienzo son pequeños túbulos, después comienzan a aparecer los glomérulos y después terminan formándose las nefronas. Estos son gráficos del año 1952 de Homer Smith, que fue uno de los padres de la nefrología moderna, en el cual, en este libro que se llama Del pez al filósofo, se ilustra cómo a través de la escala biológica se fueron desarrollando las nefronas a lo largo de la evolución. Entonces nos encontramos actualmente con los riñones del mamífero, que tenemos un glomérulo y una nefrona, que son los túbulos, que están irrigados por arterias y drenados por venas. Básicamente una de las funciones del riñón es mantener el medio interno dentro de los compartimentos que son el extracelular y el intracelular, y el extracelular a su vez se divide en el intersticial y el plasmático. Todo esto está regulado a través del agua y el sodio, básicamente, que son los que mueven los componentes de líquido y de cationes. Esta es la composición que uno tiene dentro de la célula y fuera de la célula. Nosotros medimos cuando tomamos una muestra de sangre, obviamente, lo que está pasando a nivel extracelular, pero lo que importa, y para lo cual los riñones fueron diseñados, es para mantener la homeostasis dentro de las células, en la cual la concentración de sodio y de potasio es completamente inversa a la que aparece a nivel plasmático. ¿Para qué sirven los riñones? Básicamente tienen muchas funciones. Regulan el equilibrio ácido-base, como dije anteriormente, y el equilibrio hídrico, la regulación de la presión arterial, eliminan moléculas de desecho,
evita la pérdida de proteínas filtradas. Nosotros aproximadamente tenemos una idea, por ejemplo, para la albúmina, se filtran por día 9 kilos de albúmina, de los cuales virtualmente no aparece ningún miligramo, más que mínimas cantidades puede ser por día, en la orina. Esto se va a través de los pocitos, que son las células especiales y específicas del riñón. También sirve para sintetizar eritropoyetina, porque es un muy buen nivel a nivel orgánico sistémico para medir la contracción de oxígeno corporal total del riñón, ya que es la que filtra toda la sangre que el cuerpo tiene, esos 5 litros que tiene circulando por el sistema. También interviene en la síntesis de vitamina D, la síntesis de glucosa, la de renina, etc. Tiene básicamente, histológicamente hablando, 4 compartimentos: el compartimento glomerular, el tubular, el intersticial y el vascular. ¿Mm? Para que tengamos idea que el riñón es tan importante en lo que tiene que ver con la homeostasis, que aún en ausencia de enfermedad renal clínicamente evidente, el riñón es el responsable de la hipertensión arterial. La génesis de la hipertensión arterial, por ejemplo, y la regulación de la misma, tiene que ver en un 70% con la función del riñón, que obviamente que interactúa con el endotelio y con el aparato circulatorio y el nervioso. ¿Cómo definimos la enfermedad renal crónica? Esto es un tema muy difícil de poder determinar porque depende de varios elementos. Esto ha llevado a muchas discusiones, pero bueno, hace algunos años se han definido la norma CADIGO, en la cual definen criterios de enfermedad renal crónica que tienen que existir por mínimo de 1 y un mínimo de 1 a 3 meses. Una es a través de la albuminuria, que tiene que estar elevada, más de 30, o anomalías en el sedimento urinario, micromaturia, o algún otro elemento que uno considere, por ejemplo, eosinofiluria, alteraciones electrolíticas debido a trastornos tubulares. Si esto ocurre por más de 3 meses, el paciente tiene enfermedad renal crónica. Alteraciones detectadas en histología, básicamente a nivel glomerular, pero también puede ser tubular, intersticial o vascular. Trastornos o anomalías encontradas en las imágenes, o una historia de trasplante renal, obviamente. Y si el paciente tiene un volumen de filtrado disminuido de 60, que ya se define como insuficiencia renal crónica, más de 3 meses, el paciente ya lo tendríamos como enfermedad renal crónica. Y esto se estadifica en 5 estadios, del 1 al 5. Estadio 1, un clearance mayor a 90. Vamos a ver después lo que quiere decir clearance. Estadio 2, de 60 a 89. El estadio 3, que se divide en A y B, de 45 a 59 y de 30 a 44. Pero ya para el estadio 3, el 4 y el 5 ya son pacientes con insuficiencia renal, a pesar de tener enfermedad renal crónica. Estadio 4, 15 a 29. Y menor a 15 es el caso menor al cual ya el paciente necesita un tratamiento de reemplazo, que puede ser el trasplante renal, el trasplante hepatorenal, si es que tuviera una comorbilidad a nivel hepático, o la diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y otra forma de definir a través de la proteinuria. Proteinuria menor a 30, 30 a 300 o mayor a 300, que ya se consideran habitualmente como proteinurias. Para que tengamos una idea, aproximadamente en el mundo hay entre 7.000 y 8.000 millones de personas. Bueno, el 10% de la población mundial, 700 800 millones de personas, tienen enfermedad renal crónica. Y lo más grave de esto, que más de la mitad, aproximadamente el 50-55% de esta gente no sabe que tiene enfermedad renal crónica. Una de las razones es porque los riñones no duelen, porque no dan muchos síntomas hasta que están avanzadas en cuanto a sus signos y síntomas, previamente dichos. Y aparte porque la forma de medir la función del riñón, que lo que vamos a hablar después, no es tan fácil. La enfermedad renal crónica generalmente prevalece en la gente pobre, en quienes además tienen un acceso limitado a los tratamientos y tienen un pronóstico mucho peor. Es el factor de riesgo más importante de enfermedad cardiovascular que existe en la economía, y es fundamental hacer un buen screen de la enfermedad renal crónica para tratar de estratificarle, hacer un diagnóstico lo más temprano posible y un tratamiento dentro de lo posible también más nefroprotector. Si vemos un poco de epidemiología, se calcula que en los Estados Unidos más de 1 en 7 personas adultas tiene enfermedad renal crónica, que es lo que en Estados Unidos representa aproximadamente 40 millones de personas. En la Unión Europea, 1 de cada 3 adultos tienen riesgo de tener enfermedad renal crónica. Hay algunos países que tienen más que otros, como se ve acá en la diapositiva. Y la prevalencia, obviamente, a mayor edad, mayor chance de tener enfermedad renal crónica, en las edades de 65 a 74, 1 en 5 hombres, 1 en 4 mujeres, y si pasamos los 75 años es más frecuente todavía en la población, y siempre más en mujeres que en hombres, porque la expectativa de vida al nacer de la mujer es mayor que la del hombre.
Factores de riesgo creo que son importantes mencionarlo, porque cuando uno va a ver un paciente que va a ir a un trasplante hepático o que tiene un trastorno hepático determinado, hay factores de riesgo que tienen que hacer pensar el que el paciente puede tener enfermedad renal crónica, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, problemas cardiovasculares de cualquier tipo, antecedentes de angina, insuficiencia cardíaca, etcétera, el sobrepeso y la obesidad, historia familiar de enfermedad renal crónica es importante, el uso de tabaco o de drogas adictivas de cualquier tipo, marihuana, cocaína, heroína, etcétera. Y toda la gente que tiene más de 60 años ya supuestamente tiene un grado de enfermedad renal crónica porque la masa renal ha ido disminuyendo, así como van apareciendo las canas en el pelo. Si uno hace un estudio por clases de estadios de enfermedad renal crónica, estadio 1, que tiene más de 90 de clearance, el estadio 5, que está al final, en la parte más baja, en la base del histograma, vamos a ver que prevalece, obviamente, el estadio 3. Son los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto estadio 3? Porque el estadio y el estadio 2 no están diagnosticados. Hay gente que no tiene síntomas. Hay gente que lamentablemente cuando van a ver al médico clínico o al médico de cualquier especialidad, lo que se le solicita es una creatinina, si es que se pide. Y cuando se pide, como está entre valores normales, se le dice al paciente tiene todo bien. Y eso no es correcto. Vamos a ver después que esto es una falacia y que se calcula que el paciente con enfermedad renal crónica, así que tiene que tener más de 3 meses de alguno de los criterios de diagnóstico que yo dije previamente, se calcula que en estadio 1 y en estadio 2 duplican y hasta triplicarían al paciente con estadio 3. Ya cuando tiene estadio 3, por tener insuficiencia renal, tienes más del 50% de la masa renal disminuida, por lo tanto comienza a subir la creatinina. Entonces, cuando un paciente tiene, supongamos, una creatina de 1.1, valor normal, tiene 1.2, si el médico que lo está viendo se da cuenta de que tiene un levemente aumentada esa creatinina, a veces lo minimiza porque está por una décima o 2 décimas y dice no, esto no es nada, o pues lo manda al nefrólogo porque el paciente puede tener enfermedad renal crónica. Bueno, para que esto ocurra, el 50% de la masa renal ya tiene que estar completamente abolida en su función para que la creatinina comience a subir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el estadio 1 y el estadio 2 son pacientes que tienen un volumen de filtrado bajo, menor a 120, pero que está mayor a 60, y que la creatina todavía está en valores normales. El estadio 3 es muy alto y baja mucho al 4 y al 5 porque más de la mitad de estos pacientes fallecen, lamentablemente, durante su estadio 3. El estadio 4 es digamos, mucho más bajo, el estadio 5 prácticamente son alrededor del mundo de 35 millones de personas, que son los que están en tratamiento de reemplazo en diálisis. Obviamente que cuando uno tiene alteraciones en el medio interno, el riñón va a manifestarse como alteraciones de acidosis, alteraciones electrolíticas. Si el agua corporal total no se puede mantener, va a haber edemas, disnatremias, hipertensión arterial. Si se altera la excreción de los productos tóxicos, va a haber síntomas de uremia. Las hormonas van a tender a disminuir su secreción, por lo tanto va a haber hipertensión arterial, hipertiroidismo secundario por la disminución de la vitamina D y anemia porque la eritropoyetina no se va a formar. Y después obviamente va a haber más riesgo de hipoglucemia, por ejemplo, porque la gluconeogénesis en el riñón, que contribuye con un 20-25% del total de la glucemia corporal total diaria, no se va a hacer. ¿Cómo podemos estudiar la función del riñón? Bueno, hay métodos bioquímicos, métodos por imágenes, y estos son complementarios. Uno habitualmente utiliza la creatinina. El tema es que la creatinina tiene esos problemas que lo vamos a hablar ahora. Hay otras moléculas más, como la citatina, son todas de laboratorio, se pueden pedir en sangre, se dosan en Argentina. Las imágenes, no hay que olvidarse de la ecografía para ver tamaño. Riñones que están esclerosados tienden a estar más chicos, aunque hay pacientes con enfermedad renal crónica, como puede ser un paciente con diabetes, que suelen tener o amiloidosis o mieloma, enfermedades infiltrativas, que suelen tener eh, pacientes que están en diálisis, pero que suelen tener riñones de tamaño normal. O sea, no siempre están disminuidos los pacientes que están con enfermedad renal crónica. Y después hay estudios funcionales como son los radioisótópicos, que es muy importante tenerlos en cuenta porque son de alguna forma el gol estándar en la clínica para poder determinar la función del riñón. Pero cuando uno habla de función del riñón, tiene que hablar en realidad de todo lo que yo dije antes, como órgano endocrino, como órgano regulador del equilibrio ácido-base, como regulador de la presión arterial. Y acá parecería que lo único que interesa cuando uno habla de la función del riñón, incluso para el nefrólogo, es el volumen de filtrado. Y no es así. Hay muchas formas de medirlo. Una es a través de la recolección de orina de 24 horas, que solamente se puede hacer cuando el paciente está en condiciones estables y clínicas, y cuando uno tiene un paciente en la terapia intensiva, esto no se puede hacer, no sirve.
y se basan básicamente en el dosaje de creatinina en sangre y en orina. Es un método rápido, sencillo, barato, y que está a disposición a nivel general. Si yo preguntara, por ejemplo, ¿qué tienen de común, de izquierda a derecha, un paciente que está amputado, que le falta un miembro, o quizá a veces como un diabético puede pasar que esté en diálisis, ambos miembros inferiores, o una anciana que está habitualmente con la masa muscular disminuida y a veces pueden estar desnutridos, un paciente cirrótico o una persona normal, vamos a ver que la creatinina de todos estos pacientes posiblemente sea la misma. Y obviamente que clínicamente no tenga que ver un paciente con el otro. Entonces, si nosotros queremos determinar la función del riñón solamente porque pedimos un análisis de creatininemia y decimos que está en valores normales y decimos que por eso transpolamos y decimos que aparte tiene función normal, estamos haciendo mala medicina, estamos equivocándonos seriamente, porque no estamos interpretando este valor como debe ser. ¿Qué es la creatina? La creatina sería el precursor de la creatinina sintetizada en el hígado, en el páncreas, en el riñón, y la mayor cantidad de creatina está contenida en el músculo, como creatina o como fosfocreatina. Es la moneda energética del músculo esquelético. Es decir, que si yo tengo una masa muscular disminuida, el paciente va a tener disminuida la creatininemia, por lo tanto. Y esto es muy común en el paciente con enfermedad renal crónica y por supuesto en el paciente cirrótico. La metabolización de la creatina lleva a la formación de creatinina y su ulterior eliminación renal. Entonces hay que tener en cuenta que aparte la creatinina varía a lo largo del día. Si a veces se suelen pedir valores de creatina en la tarde y generalmente de mañana es distinto que el que aparece por la tarde, porque por la tarde suelen aumentar los valores de creatinina, no solo por ritmo circadiano, sino por la cantidad de comida que uno supuestamente va a comer. Y después hay cromógenos, como puede ser la acetona en los pacientes acidóticos, hay proteínas, el ácido ascórbico, y antibióticos, como puede ser la cefiximia, la cefalexina de primera generación, que pueden intervenir con la lectura de la creatinina cuando uno utiliza determinados métodos en el laboratorio. Entonces la creatinina que es el producto de degradación de la creatina, es un aminoácido que tiene un peso molecular 113, es muy pequeña, ¿sí? Proviene del metabolismo proteico derivado de la creatina, como dije antes, tiene una vida media corta, 3.85 horas, y obviamente aumenta la vida media cuando el paciente tiene insuficiencia renal. Y la producción de creatinina, básicamente, en el hombre y la mujer, el hombre es un poco más de 20 miligramos por kilo por litro, es importante para a veces ajustar los niveles de creatinina en sangre a niveles de creatinina en orina. Tiene alta especificidad, porque bien sabemos de dónde viene y por dónde se excreta, pero tiene baja sensibilidad. Depende de la edad, depende del género, depende de la raza, depende de la dieta, de la secreción tubular, y siempre se están subdiagnosticando casos de enfermedad renal crónica porque utilizamos la creatinina nada más como método de diagnóstico. A modo de ejemplo también, cuanto más se cocina la carne o se ingiere carne enlatada, mayor va a ser el contenido de creatinina en la comida. Y esto no va a implicar una caída de filtrado, sino implica que hay una mayor sobrecarga de creatinina a poder metabolizar. Por eso es importante la determinación siempre en ayunas, ¿no? Esto es importante, creo yo, para tener en cuenta. Normalmente la secreción tubular de creatinina, si dijimos que era toda filtrada, contribuye en un 20%. Entonces, el clearance de creatina depende en un 80% en condiciones normales, gráfico de la izquierda, por el filtrado, y un 20% básicamente que sería por secreción tubular. Mientras que si pasamos al gráfico de la derecha y el paciente comienza a tener insuficiencia renal, la capacidad que tiene el riñón de poder excretar en forma tubular lo que el glomérulo no puede filtrar llega a un 50%. Entonces una cosa es hablar de volumen de filtrado, que cayó, pero como el túbulo compensa la excreción tubular de creatinina, los valores de creatinina tienden a estar básicamente sin mayores variaciones, porque el túbulo compensa lo que el glomérulo no puede eliminar. Y el paciente tiene alteraciones en el volumen de filtrado. ¿Cómo va a estar el clearance de creatinina? Y posiblemente mucho no varía en estos estadios, porque está compensada por la función tubular. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver? ¿Volumen de filtrado o quiero ver cuánto es el total de creatinina que se elimina por el riñón? Son dos cosas distintas y que tienen significancias distintas. Porque cuando yo estoy filtrando, estoy hablando más que nada de la función glomerular del riñón. Entonces, cuando yo estoy excretando, hablo de la glomerular más la tubular. Hay un gol estándar para medir el filtrado glomerular que obviamente no se hace en la clínica porque es invasivo, es engorroso, es carísimo, es el clintinulina, ¿sí? Entonces se utiliza la creatinina. Pero hay que saber que cuando uno tiene que
dosar creatinina en sangre tiene un montón de limitantes, que son las que dije antes, y como uno no puede medir la creatina 24 horas en los pacientes que están inestables, uno tiende, si está ambulatorio sí, puede hacer el clearance endógeno, el clearance endógeno relativo, que está justo a peso y altura, pero si no, lo que uno tiene que hacer básicamente es utilizar las fórmulas validadas que sirven para poder, vamos a hablar después, ver la función del riñón. Si nosotros medimos cómo va cambiando el clearance de creatinina a medida que el riñón se va dañando, fíjense lo siguiente. Si estamos bien a la derecha, 120 metros por minuto, un riñón que está básicamente normal, y el clearance comienza a bajar, porque comienza a haber una injuria glomerular o una injuria renal en cualquiera de los 4 componentes histológicos que yo le comenté, va a haber que a grandes caídas del clearance va a haber pequeñas variaciones de la creatinina. Entonces, comienza a haber un poco más de daño, el paciente hiperfiltra un poco más, pero el clearance de creatinina se va a mover, va a caer, pero la creatininemia no va a cambiar, ¿sí? No va a haber, no va a haber cambios. El tema es cuando ya el paciente llega a un 50% de clearance, como dije antes, y comienza a haber alteraciones en la creatininemia. Siempre el clearance estuvo alterado, pero vamos a ver que a medida que va pasando el tiempo, esto se va notando cada vez más. Hay varias fórmulas para calcularlo. La fórmula que se usa actualmente, la fórmula última de todas, que es la CK-de-EPI. Y hay otra molécula más, aparte de la creatina, que no tendré a contar, que es la citatina C. La citatina C es importante porque es una célula que es una molécula que tiene un peso molecular mucho más alto que la creatinina. De 313 pasamos a 13.000. Es formada por todas las células eucariotas de la economía, todas las células nucleares, menos el glóbulo rojo, todas la tienen efectos antibacterianos y antivirales. Es filtrada libremente por el glomérulo y reabsorbida casi todo en el tubo contorno proximal y no se excreta en orina. Tiene baja eliminación renal. No es afectada por la edad, ni por el género, ni por la raza. La masa muscular tampoco, los estados inflamatorios tampoco. Es un mejor predictor de función glomerular que la creatinina. Y en sangre antecede en 1 o 2 días a la creatinina en caso de injuria renal aguda, es decir, comienza a aumentar más tempranamente que la creatinina cuando hay alteraciones. Y es mucho más específica y mucho más sensible que la creatinina. Hay estudios radioisotópicos para ver la función del riñón, el DEMSA, el TPA y el MAC3, que son tres cosas completamente distintas. Hay una que es, digamos que sirve para ver más que nada la función del DEMSA que tiende a ver es un sintetosoma cortical renal. A mí lo que me interesaría hablar un poquito más es el estudio del radiorenograma, que lo que se busca con este estudio es un estudio que sirve para ver el volumen de filtrado glomerular. El de TPA es uno de los gold estándar que se utilizan habitualmente para poder irme la función de riñón. Y después tenemos otro que es el MAC3, que sirve para ver función tubular y que también es dinámico, pero sirve para ver más que nada fenómenos obstructivos. Y cuando uno tiene un paciente que tiene una obstrucción y de pronto le da un challenge, un desafío con furosemida, él comienza a excretar mayor cantidad de radioisótopos, porque hay una obstrucción a ese nivel que es la que termina. Entonces, de los tres, el que sirve es el de TPA para ver el volumen de filtrado. Nosotros en el Hospital Británico publicamos hace ya casi 10 años un estudio comparativo de creatinina y citatina para pacientes con enfermedad renal crónica y incluimos aproximadamente unos 300 pacientes. El primer estudio que se hizo a nivel nacional con este tipo de estudios, en todos los estadios de enfermedad renal crónica, y comparamos las fórmulas basadas en la creatinina con aquellas basadas en la citatina C para medir el volumen de filtrado y como patrón oro usamos el DTPA. ¿Sí? Y obviamente que fueron cambiando los body mass index y la edad de los pacientes a lo largo de los 5 grupos. Lo que sí encontramos, y algo que es interesante, en el estado, a nivel general, es que en el CKD-EPI y la fórmula de Hoek, CKD-EPI para creatinina y la de Hoek, que es una fórmula para cistatina, se correlacionó mucho mejor con el TPA. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Acá les dejo también las fórmulas que se utilizan habitualmente para medir con creatinina, el CKD-EPI, que es la que se utiliza habitualmente, las otras fórmulas que ya quedaron en desuso, como el Korkov-Gold, el MDR4, y las fórmulas que se utilizaron para medir la cistatina. Sí. La epidemiología está arriba en la tablita, la hipertensión, diabetes, glomerulopatías y pacientes poliquísticos, y vemos cómo se correlacionó bastante el CKD-EPI con el DTPA, la fórmula de Hoek, la del medio, que es la cistatina con DTPA, y después la correlación bastante fina entre el CKD-EPI y el Hoek. Hubo bastante armonía, o sea, el índice kappa fue bastante armónico entre las tres fórmulas. Y básicamente, acá tenemos también las correlaciones significativas entre cada uno de los grupos, estadios 1 a estadio 5, el grupo de control.
Y este fue el primer estudio, como decía yo, que se pudo analizar de forma prospectiva, la citatina C y sus ecuaciones, comparaciones con el TPA y con la creatinina. Y se propone que la estatina C es realmente mejor, pero siempre hay que utilizarlo con fórmula, porque un dosaje en sangre también se demostró de que no es el mejor, no se correlaciona también con el volumen de filtrado como lo es a través de una fórmula, en la cual intervienen otros factores más. ¿Sí? Básicamente, algunos temas para tener en cuenta de la citatina C. Es un mejor marcador de volumen de filtrado en condiciones especiales como puede ser la cirrosis hepática, los pacientes con diabetes y en los pacientes ancianos. Los niveles elevados de glucocorticoides tienden a incluir las contracciones plasmáticas de citatina C, mientras que los de los corticoides tienden a bajar la de creatinina, pero es mucho menor el aumento por la citatina que la disminución por la creatinina. La tiroides tiene mucho que ver también con los niveles de citatina C y no tiene interferencia con otros cromógenos. Para ir terminando, básicamente, este es un trabajo, es una carta en realidad a los lectores, pero que resume muy bien lo que uno quiere por ahí comentarles en el American Journal of Kidney Disease, un grupo americano que obviamente comentan que la función renal empeora el pronóstico de los pacientes con enfermedad cirrótica hepática y una revisión sistemática de los pacientes con cirrosis hepática han revelado de que la mortalidad aumenta 7 veces más en aquellos que tienen algún tipo de enfermedad renal. Por lo tanto, hay que evaluar bien la función de riñón en los pacientes con cirrosis hepática, y esto debería ser en forma ideal con el iometolamato o con el TPA, pero esto está lejos de ser factible en la clínica, además en un país como Argentina. Entonces, últimamente se utiliza la creatina. Pero se sabe que es un mal marcador de función renal, ya que disminuye, como dijimos antes, con la masa muscular, la dieta restringida en proteínas, y muchas veces también dada a los pacientes renales y a pacientes hepáticos, sobre todo para disminuir la formación de falsos neurotransmisores y de urea. Por lo tanto, la citatina C se propone como un mejor marcador en pacientes con cirrosis hepática. Este, y acá lo que sí quería remarcar, si nos fijamos de izquierda a derecha en todos los grupos, fíjense en los 4 últimos renglones, volumen de filtrado medido en condiciones reales, de 24 horas. En el renglón de abajo, una fórmula calculada a través de la creatinina. En el tercer renglón, por citatina. Y en la cuarta, que está combinada la creatinina y la citatina. Y fíjense cómo siempre la creatinina tiende a de alguna forma, cuando está basado en una fórmula, la creatinina tiende a sobrevalorar la función del riñón, mientras que la citatina siempre lo tira para abajo. Y cuando combinamos citatina y creatina, obviamente va a subir un poquito respecto de la citatina. Con un MELD que tiene hasta 10, fíjense nuevamente, la función del riñón tenemos una medida de 80, si la usamos en la fórmula basada en la creatina, 102, si tenemos una basada en la citatina, 80, casi como el de 24 horas, y si hacemos una combinada, sube un poquito porque la creatina tiende a subir lo que la citatina tiende a bajar. Con un MELD entre 10 y 15, nuevamente lo mismo, la creatina tiende a sobrevalorar la función del riñón, mientras que la citatina tiende a ajustarse más a lo que pasa en la realidad, y con un MELD mayor a 15, la cosa se vuelve a repetir. Es decir, siempre la citatina tiende a estar más cerca de la realidad que lo que la creatina tiende a contar. Esto es un poco más de lo mismo, en lo cual lo que dije anteriormente, lo que tiene que ver con lo que es la citatina y la medición de volumen de filtrado y las correlaciones. Y creo que siempre que se pudiera utilizar un método radioisótópico, va a estar mucho más cerca de lo que es el volumen de filtrado que si hacemos fórmulas. Pero si tenemos que elegir una, si algún dosaje en particular, tratemos de usar citatina. Y si no se puede usar citatina, tratemos de interpretar mejor lo que es la creatinina. ¿Sí? Esto es otro paper más, en el cual se demuestra que la citatina C supera la creatinina en los pacientes con cirrosis hepática. Y termino mi charla con esta pequeña fotito, en la cual vemos mucho basófilo en esta biopsia, en la biopsia de riñón, donde hay mucha fibrosis intersticial. Y obviamente, si el paciente tiene una función renal normal, una función hepática, perdón, normal, el paciente tendría que tener aproximadamente 4 miligramos de creatinina, si no más. Mientras que si el paciente tiene una cirrosis hepática, es probable que tenga una creatinina de 1,2. Entonces, no subvaloremos la función renal en base a lo que tiene que ver el tema de la citatina y la creatinina. Pacientes con función hepática alterada tienden a tener valores más bajos de creatinina, que no se correlacionan con la realidad, que tiene una función renal mucho más alterada.
Me despido con esta acuarela de Turner, en la cual era un maestro manejando la luz, la sombra, y espero que después de esta breve charla, sí que siempre van a quedar sombras, que eso es bueno, porque es parte de la duda, como decía Borges, es un parámetro más de inquietud y de tratar de buscarle un poco más utilizar la inteligencia para el bien del- de la duda, para ver si podemos dilucidar mejor la verdad, pero también podemos haber podido transmitir un poco de luz respecto de que lo que es la creatinina y que no estemos haciendo creer que un paciente por tener una creatinina normal tiene una función renal que está normal. Estamos lejos de la realidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Fernando Cairo y en esta oportunidad voy a presentar a un gran amigo, al doctor Hernán Trimarchi. Hernán tiene una de las cualidades de la mayor parte de la gente que hemos invitado a este congreso, que tiene calidad científica y humana. Hernán es un alto productor científico en nefrología, es el jefe de nefrología del Hospital Británico, es amigo, discutimos por los pacientes que tenemos en común, pero siempre con el respeto y el profesionalismo que se merece. Y eso es muy válido. Hernán, tenemos Sí. lluvia de preguntas, tenemos lluvia de filtrado de preguntas. Bueno, Vamos a gracias. tratar de en estos minutos poder resolver algunas. La Dale. primera pregunta que hacen del público, voy a tratar de unirla a otra pregunta que había, es así. La sensación que tenemos los hepatólogos, y más los que hacemos trasplante, que agarramos a los cirróticos con sarcopenia, con trastorno funcional del riñón vinculado a la hipoperfusión o a la hipovolemia efectiva, creemos que la creatinina nos da poco. Entonces siempre la pregunta es si no es momento de pensar en un clearance propio para los cirróticos. Eso lo agrego a otra de las preguntas que me dicen si el MDR-D6 no sería la fórmula ideal. Así que tenés tiempo para explayarte. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, Fernando. Gracias a todos por haber estado presentes en esta charlita. A ver, yo creo que hay algunas cosas que uno va aprendiendo a medida que van pasando los años respecto de cómo va abordando a los pacientes. Sabemos que la creatinina no es para nada la molécula ideal para poder evaluar la función del riñón en ningún paciente, en ninguno. Pero si no tuviera que exponerse en el extremo los pacientes que están con sarcopenia, como dijiste vos, que son los pacientes que están en diálisis crónica, los pacientes tumorales, los pacientes que tienen cirrosis hepática, los pacientes con insuficiencia cardíaca, y los añosos, después de los 40 años ya comienza uno a perder masa muscular. Entonces, si uno ya empieza a entender ahí, sabe que el clearance de creatinina, de alguna forma, es algo que es muy básico, y que el clearance, digamos, de alguna forma compagina dos cosas que son el volumen de filtrado y la excreción tubular, que como expliqué en la charla, cuanto más baja el filtrado, más va a subir la excreción tubular, siempre y cuando haya túbulo disponible para poder compensar la excreción de un metabolito. Entonces, yo creo que sí, que hay digamos, debería personalizarse la evaluación de cada una de las situaciones en particular de los capítulos de la medicina. Y el cirrótico es un capítulo aparte, no tiene nada que ver. Por eso es que la última foto mía terminaba con ese aspecto de lo que es un paciente cirrótico y un paciente no cirrótico. En cuanto a la evaluación de la creatina, sí. Uno puede a veces con drogas que ya no están más en el mercado, por ejemplo la cimetidina o la trimetoprima, sirven para bloquear la secreción tubular de creatina. Entonces si uno pudiera dar esa medicación, antes lo dábamos, se daba por boca, 900 miligramos de cimetina, 300 cada 8 horas durante un par de días, y después hacíamos un clearance de creatina medido en cual uno impedía la secreción tubular y te daba nada más que el volumen de filtrado.
pero siempre basándose en la creatinina. O sea, el MDR6 es otra fórmula que también, esto va de alguna forma perfeccionándose. Yo pienso que debería armarse un consenso de trabajo, un grupo de trabajo, entre, en este caso, patólogos, nefrólogos y estadígrafos, para poder armar un modelo propio para este tipo con las variables adecuadas para que esa ecuación después salga englobando los marcadores y las variables que uno quiera poner para poder sacar una fórmula adecuada, ¿no? Bien. Me preguntan sobre la cistatina. Sí. Dos preguntas hay de cistatina. La primera, ¿es costosa? Sí. Bueno, digamos, si la comparás con la catina, obviamente que es costosa. Es más, recién hablábamos del tema de que hay algunas prepagas sobre sociales y sistemas de salud que a veces tenemos que pedir autorización y algunas no te la autorizan. Hay que explicar bien por qué. Y a veces los tiempos corren rápido, uno quiere tener el día una citatina para saber si no está parado. Hay una discrepancia importante entre citatina y creatinina, sobre todo en el momento crítico, porque cuando el paciente ya está completamente perdida la función de riñón, cualquier cosa te va a dar igual. O sea, cuando vos tenés un clínico que está por debajo de 10 o entre 15 y 10, por función renal, independientemente de qué variable uses, yo lo demostré en el trabajo que publicamos con 300 pacientes, trabajo prospectivo, da lo mismo creatinina que citatina. El importante es aquel paciente que tiene ese gris que uno tiene que trasplantar del hígado, que tiene uno de creatinina y que de pronto vos decís, bueno, ¿pero cuánto tiene funcional este paciente? Yo estoy seguro, por lo que vemos, que muchos de estos pacientes, que uno trasplanta nada más que con un solo órgano, de pronto, con un trasplante doble se beneficiaría mucho más. Sobre todo la sobrevida del paciente. Porque no es lo mismo trasplantar a un paciente que queda con una enfermedad renal crónica ya de base, con un riñón dañado, estadio 4, que uno que pasa a un estadio 2. Cambia completamente el paciente, la fisiología, hasta el diálogo hígado-riñón cambia. Y corazón, o sea, el cerebro, todo cambia. Entonces, yo creo que el trasplante hepato-renal lamentablemente está realizado en menor cantidad porque hay un subdiagnóstico de enfermedad renal crónica importante en la población cirrótica. Quería hacer un comentario en relación a eso y una pregunta, ya entrando a la parte Sí. de trasplante. Nosotros acabamos de presentar en la sesión anterior que el doctor Romero, que justo ahora está preguntando, coordinó sobre cistatina preoperatoria como predictor de falla renal post-trasplante inmediato. Está claro que los trasplantados, el 18%, según trabajo de 8 de hace muchos años, tienen falla renal a largo plazo, pero nosotros queríamos saber cuántos de ellos hacen falla renal en forma inmediata, y la cistatina nos dio un OR altísimo para decir que cistatina mayor 1,4 con creatinina normal nos tendría que hacer tomar una conducta de protección diferente en el riñón. Ahora, yendo a la pregunta, y vos lo dijiste bien, lo de trasplante hepato-renal. La sensación que tengo yo como trasplantólogo es que en Argentina muchas veces indicamos más trasplante renal del que deberíamos. Porque cuando vas afuera, indicás un trasplante renal y te cortan las manos, entendiendo que el riñón es un bien ultra apreciado y que hay poca oferta. En tu experiencia, ¿vos considerás que somos laxos en la indicación o que nos quedamos cortos basados en que no tenemos una adecuada forma de evaluar la función renal preoperatoria? Yo creo que nos quedamos cortos. Yo creo que quedamos cortos por muchas razones. Incluso después compartimos los pacientes que vemos hepatorrenales y obviamente que el paciente, y lo comparas con un paciente que se hizo un trasplante hepático solo, y el paciente hepatorrenal tiene una dinámica de vida completamente distinta. Sobre todo, ¿qué pasa? Uno no empieza a ver que la sobrevida de los pacientes con trasplante hepático cada vez es más alta. Eso te pone en evidencia el trasplante hepatorrenal, porque muchos pacientes con enfermedad renal crónica pues terminan ya con las drogas que le estamos dando, que le damos tacrolimus, digamos, o le damos everolimus o los mTOR, cualquier otro medicamento tienen su parte de eliminación renal y son tóxicos para el riñón. Entonces, de alguna manera, después terminan también agregando morbilidad a un órgano que ya venía dañado de antes. Porque ya quedaba, era un paciente que, ojo, el paciente con los trasplantados del hígado vino vapuleado con un montón de drogas antes de trasplantarlo. No de la parte crítica, de la parte crónica de años que uno lo viene manejando como hepatólogo, ustedes, con medicamentos para hacer malabares hasta que el paciente lo deciden trasplantar porque tiene indicación. Entonces ya ese riñón que va a quirófano, que sufre su efecto de la anestesia, sale
enfermo de la anestesia, pues ya entró enfermo. Sale con los efectos de la anestesia de un quirófano y después tiene que empezar a vivir con un órgano que está mucho mejor, pero con un riñón que está completamente abolido en un montón de funciones. Por ejemplo, la formación de eritropoyetina, o por ejemplo la neoglucogénesis, que son cosas que no las toman en cuenta, pero que en un paciente trasplantado son re importantes. Entonces, ese tipo de situaciones agregan un montón cuando usas un órgano que ya que lo trasplantaste junto con el riñón, o sea, en mejores condiciones. Bien. Bueno, justo Gustavo Romero pregunta algo que es bien de la práctica diaria. ¿Vos te sentís cómodo con los criterios diagnósticos de síndrome hepatorrenal? No. Y ahí te voy a agregar dos preguntas más. ¿Crees que la terlipresina como prueba terapéutica puede ayudar o no? ¿Y cuándo indicarías una biopsia renal en un síndrome hepatorrenal? Bueno, son preguntas muy interesantes para que acá veo que el marcador marca 5 minutos 20 y esto para hacer un debate de una hora. Está claro. Es muy interesante la pregunta. A ver, la prueba de terlipresina tiene sus limitaciones, sabemos que no siempre puede a veces responder o no. No estoy de acuerdo, no estoy conforme, no estoy cómodo, como tomo la pregunta, no estoy cómodo con los diagnósticos de los fenómenos, ni tampoco con la clasificación del hepato renal. Sobre todo cuando uno vio la evolución, cuando uno estudiaba y cuando hacía residencia hace 25 años atrás o estudiaba hace 30 años, no teníamos los criterios que tenemos ahora y no obstante eso seguimos estando creo que corriendo desde atrás. Entonces no, a mí me parece que no. Yo creo que la biopsia renal aporta muchísimo, sobre todo para demostrar que lo corto, lo miope que estamos respecto de lo que la creatina nos está vendiendo, entre comillas. La creatina nos está vendiendo un paciente que tiene fusor renal que está todo bien, tiene 0,9 de creatina, 1 de creatina, listo, trasplante hepático, yo te hago una biopsia, tiene un 35% de fibrosis tubular, y eso ya es irreversible. Entonces a ese paciente le vas a poner tacrolimus, pensando que tiene función renal normal. Y ese paciente entonces que después tiene niveles, vos tratás de mantenerle un T0, según lo que te pide a vos, cada parámetro de tiempo, post-trasplante, y en realidad es el doble lo que le estás dando quizá de lo que el paciente, de que ese riñón puede manejar. Te puede aparecer la micopatía trombótica, pueden aparecer las anemias, hipertensión, diabetes, un montón de cosas más que se van agregando a lo que es Por eso yo soy un férreo defensor de la biopsia, sobre todo cuando se puede, porque ojo que hay pacientes que los tenemos en terapia y no podemos ni siquiera nada, porque están completamente, digamos, consangrados, están críticos, uno no les puede sacar el respirador para hacer una biopsia. Pero siempre que uno pueda la biopsia, yo creo que en condiciones así de dudas. Y una cosa que puede ayudar mucho, ¿sabes qué es? Nosotros lo hacemos también, es el BCM, o sea, la composición corporal total de distribución de agua, grasa y músculo, que es un estudio rápido, como electrodos, hacer una cama en terapia. También puede darte una idea de cómo está la masa muscular para después tomar una decisión respecto de esa creatinina. Pero repito, hay que ir por el camino de la citatina por ahora. Si se pudiera. Bien. Dos preguntas cortas. En el caso de biopsiar un cirrótico, ¿qué preferís, lo percutáneo o lo transyugular? No, nosotros acá no hemos tenido problemas con la biopsia percutánea, bien hecha, manos experimentadas, no hay ningún drama. El problema de la transyugular es que la calidad de la biopsia no es lo que se esperaba. A veces puede llegar a tener 2, 3 glomérulos y un poco de médula. Y cuando uno quiere hacer un diagnóstico hay que hacerlo bien, mínimo 8 glomérulos. Y si se puede tomar los cilindros mejor para tener una idea más o menos acabada de lo que uno tiene que darle después al paciente. Bien, acá hay otra pregunta de Nacho Roca, que fue el primer autor del trabajo de cistatina, que después te lo voy a presentar. No es tan lindo como nosotros dos, pero bueno, hace lo que puede. Es más inteligente, lo compensa. Eso seguro. Nacho pregunta, ¿cómo ves vos el rol del N-gal en el síndrome hepatorrenal? Está bien, el N-gal es una lipocalina, o sea, son todos marcadores que de alguna forma hay como moda, de alguna forma, hay como cosas que se van ofreciendo, uno que a veces lidera trabajos de investigación y biomarcadores, uno va tirando y sale esto, entonces uno trata de poner ese a disposición de los demás. El mercado también a veces te lleva a usar este o cual o tal porque está disponible.
con la presión muchas veces de la industria, para poder utilizar la Enegal. El Enegal, digamos, ha habido momentos en el cual tuvo su boom, pero también tiene limitaciones, sobre todo por su cinética tubular. La estatina yo creo que se aboca un poco más a lo que uno quiere porque tiene una eliminación puramente por vía renal a nivel de filtrado, no se absorbe, entonces uno tiene quizá un parámetro un poco más específico de lo que uno quiere, que es volumen de filtro. Pero acordémonos siempre de esto, que la función renal no es nada más que filtrado. Por eso cuando a veces el paciente está trasplantado hepático, supongamos, y tiene riñón nativo, y de pronto está anémico, bueno, acordémonos que si el paciente tiene 65 años, y bueno, la secreción de eritropoyetina no es la que uno esperaba. Ahora, si lo trasplantaste con trasplante doble y está anémico, bueno, algo estamos haciendo, algo debe haber o nivel tóxico, seguramente con alguna droga que lo está frenando. Por ejemplo, eso, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, faltando 30 segundos para terminar la sesión, te quiero agradecer, Hernán, profundamente. Ya te lo dije Gracias. en persona, pero para mí sos un referente y un gran amigo. Gracias, igualmente. Así que gracias. Para los espectadores, ahora vamos a tener un break hasta las 14 horas y a las 14 seguimos con las sesiones de la tarde que van a estar muy, muy buenas en diferentes tópicos. Y acuérdense siempre de preguntar a través del loguito de diálogo que tienen abajo en la pantalla. Gracias y nos vemos a la tarde. Saludos. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, Fer. Un abrazo grande. Saludos. Gracias.